amigos? Bienvenidos una vez más a FHP Books. Yo soy Félix y en mi página web fhpbooks.com/es para la versión en español publico críticas de cine y también los enlaces a mis libros que están en Amazon. Hoy voy a hablar de una trilogía muy interesante del cine italiano de los años 70, concretamente dentro del género del poliziesco. El poliziesco es el cine policíaco a la italiana, el estilo italiano para el cine policíaco. Y si bien es cierto que en Italia los directores italianos tomaron muchos elementos del extranjero, tomaron prestados, entre comillas, muchos elementos del cine de otros países, especialmente del cine de Estados Unidos, del cine de Hollywood, del cine comercial, y los italianos reciclaron elementos para crear sus propios géneros o sus propios subgéneros que luego irían tomando vida propia, como en el caso del giallo, ¿no? Que el giallo pues toma elementos del thriller psicológico, toma elementos del cine de Hitchcock, toma elementos del cine gótico italiano, del cine de terror paranormal, etc. Si bien eso es cierto, que el cine italiano de género está muy influenciado por géneros extranjeros, por cine de terror, cine de acción, etc., de otros países, especialmente del de Hollywood, en el caso concreto del poliziesco sucedió el fenómeno opuesto, pues el cine poliziesco a su vez ha servido para influenciar a películas internacionales, a películas de Estados Unidos, a películas de Hollywood, y el caso más emblemático, el caso más conocido es probablemente el del cine de Quentin Tarantino. Pues Quentin Tarantino estuvo muy influenciado por el cine poliziesco y de hecho sus primeras películas, Reservoir Dogs y especialmente Pulp Fiction, beben de este género, beben del cine poliziesco. Por lo tanto, el cine poliziesco italiano podría decirse que es uno de los subgéneros, uno de los nichos cinematográficos en Italia que influenciaron internacionalmente al cine y que no tienen tantos elementos copiados o tomados de otras influencias internacionales, sino que ha sucedido el fenómeno opuesto. Ese es el caso, como digo, del poliziesco, y hoy voy a hablar brevemente de un cineasta italiano que destacó en este género, que destacó en el cine policíaco, llamado Fernando Di Leo. Fernando Di Leo es un gran director que merece ser reivindicado, que merece un poco más de reconocimiento, y Fernando Di Leo empezó, como tantos otros cineastas, trabajando como guionista, y trabajó para uno de los mejores, porque trabajó al principio de su carrera cinematográfica nada menos que con Sergio Leone. Fernando Di Leo es uno de los colaboradores guionistas, uno de los guionistas que ayudó a Leone y también trabajó junto con Dario Argento, con Sergio Leone, en los guiones de la trilogía del dólar. Fernando Di Leo era un excepcional guionista, era un guionista excepcional, un excelente narrador, un excelente creador de historias. Y esto lo vemos tanto en sus contribuciones anteriores al poliziesco, como digo, el italo-western, pero también, lógicamente, en sus propias películas, que luego empezaría a filmar a finales de los 60, a principios de los 70, empezó a dirigir sus propias películas. La más importante de ellas, la más interesante a mi juicio, sobre todo en lo que respecta a la temática poliziesco, es Milano Calibro 9 o Milán Calibre 9, que es una película ambientada lógicamente en Milán, que nos cuenta la historia de los bajos fondos, del crimen organizado, de un grupo de gángsters que tienen ciertas rivalidades, ciertas problemáticas entre ellos. No voy a entrar ahora en detalles de la trama, eso lo podéis leer en mi crítica, que está en fhpbooks.com/es, ahí podéis leer los detalles de la historia, de la trama, si os interesa, pero lógicamente os recomiendo ver primero la película y después leer la crítica. Aunque en mi crítica procuro no realizar spoilers, así que tampoco es muy grave si leéis la crítica primero y luego veis la película. Pero, lógicamente, si veis la película sin tantas expectativas, probablemente os va a gustar más. Yo simplemente os diré que Milano Calibro 9 es una
película que tiene un arranque espectacular. El comienzo de la película, los primeros 10 minutos son absolutamente fantásticos en todos los sentidos, y especialmente a ello contribuye la banda sonora del compositor argentino Luis Enríquez Bacalov. Luis Enríquez Bacalov es el compositor de la banda sonora de esta película, Milano Calibro 9, y en esta película participan como actores, entre otros, Gastone Mosquin y Mario Adorf, y también Bárbara Boucher. Gastone Mosquin es un actor que participa en la trilogía del Padrino como uno de los actores secundarios. Gastone Mosquin interviene en la segunda parte del Padrino, en el Padrino 2, como Don Fanucci, que es uno de los rivales de Vito Corleone en su juventud, en Little Italy, y hay una escena muy interesante, lógicamente muy impactante y muy recomendable en la película del Padrino 2, donde el joven Don Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro, pues va por los tejados en Little Italy, tratando de liquidar a este enemigo, Don Fanucci. Y bien, Don Fanucci, que es el jefe del crimen organizado en Little Italy en ese momento, en la película del Padrino 2, está interpretado por Gastone Mosquin, que es el protagonista de Milano Calibro 9, que se rodó en el 1972, si no recuerdo mal. 1972 salió Milano Calibro 9 y el Padrino 2 pues salió en 1974, es decir, antes del Padrino 2. Gastone Mosquin participó en esta película como protagonista. Mario Adorf también es un gran actor, un actor medio italiano, medio alemán. Participó en muchas películas europeas, muchas películas de género policíaco, de género de acción, género thriller. Es un gran actor que también interviene en esta película con un papel del oponente, del antagonista, del protagonista principal, que es Hugo Piazza. Hugo Piazza, así se llama el protagonista principal, que está interpretado por Gastone Mosquin. Esto es Milano Calibro 9. Luego tenemos La mala ordina, que es una película también de enfrentamientos entre diferentes facciones en el seno del crimen organizado, que tiene también entre sus protagonistas principales a Mario Adorf, pero en esta ocasión Mario Adorf tiene un rol completamente diferente al rol que tiene en la primera parte, Milano Calibro 9, porque en Milano Calibro 9 él es uno de los perseguidores, y en esta ocasión, en La mala ordina, él es uno de los perseguidos. Y es perseguido por un dúo de sicarios, dos sicarios de Estados Unidos que han sido enviados a Italia para liquidarlo, para eliminarlo. Y estos dos sicarios son uno blanco y el otro negro. Y el blanco está interpretado por el puertorriqueño Henry Silva, un gran actor que también participó en muchísimas películas italianas de la época, y el negro está interpretado por Woody Strode, que tiene un rol secundario en la película de Sergio Leone, Hasta que llegó su hora, esa gran película de la armónica, ¿no?, de Charles Bronson, Once Upon a Time in the West, gran película de 1968 del gran Sergio Leone, en la que Woody Strode interviene o participa en un rol menor como un pistolero, ¿no?, en esta película del oeste. Bien, entonces La mala ordina es la segunda parte de esta trilogía, y esta película en particular sirvió de inspiración para Tarantino para la historia de su Pulp Fiction, en la que también hay un sicario blanco y un sicario negro. Y luego tenemos la tercera parte de esta trilogía llamada Il Boss en italiano, Il Boss, el jefe. Y en esta película también interviene una vez más Henry Silva en un rol diferente, también de sicario, también de gángster, pero en un rol diferente. Y esta película es de las tres la que más se centra en el tema de la mafia como organización. Está ambientada en Sicilia, la película está ambientada en Sicilia, se tematiza a la Cosa Nostra de forma más explícita que en las otras dos películas, porque las otras dos películas están ambientadas en Milán,
creo que La mala ordina también, Milano Calibro 9 está ambientada en Milán, La mala ordina me parece que también, creo recordar que también. De hecho, no tocan el tema de la mafia de forma concreta, de forma explícita, pero en Il Boss sí se hace. En Il Boss se toca el tema de la mafia, se toca el tema también de hay un gángster calabrés que también está implicado en asuntos, en rivalidades con la Cosa Nostra siciliana, etc. Y esta película, además de Henry Silva, cuenta en el elenco de actores con Richard Conte, que era un actor italoamericano que participó también en la trilogía del Padrino y participó en la primera parte del Padrino dando vida a Don Emilio Barzini, que era también un rival de Vito Corleone, pero en la primera parte, ya cuando Vito Corleone está interpretado por Marlon Brando. Y estas son las tres películas que he comentado ahora: Milano Calibro 9, La mala ordina e Il Boss, estas tres películas poliziesco italianas de Fernando Di Leo, que forman parte de la llamada Trilogia della Mala, así se llama en italiano, Trilogia della Mala, que viene a ser una abreviatura de Trilogia della Mala Vita, Trilogía de la Mala Vida, que puede interpretarse, traducirse como Trilogía del AMPA, Trilogía del Crimen Organizado, Trilogía de los Bajos Fondos. Y la primera de estas películas, Milano Calibro 9, Fernando Di Leo se inspiró en un libro de relatos sobre los bajos fondos, un libro de relatos sobre la crónica negra de Milán de aquella época, escrito por Giorgio Scervanenko, que es un escritor italiano de este tipo de historias, crónica negra, sucesos, etc. En fin, estas son las tres películas de la Trilogía de la Mala, películas poliziesco de los años 70. Otros directores como Umberto Lenzi, Enzo Castellari y otros más también realizaron grandes películas dedicadas a este género, dedicadas al poliziesco, y probablemente hablaremos de esas otras películas en otra ocasión. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Chao!